Crátilo o del lenguaje. Hermógenes, Crátilo y Sócrates conversan. Y Hermógenes dice, aquí tenemos a Sócrates, ¿quieres que le admitamos como tercero dándole parte de nuestra discusión? Como gustes, dice Crátilo. Ve aquí, mi querido Sócrates, a Crátilo que pretende que cada cosa tiene un nombre que le es naturalmente propio, que no es un nombre aquel de que se valen algunos, después de haberse puesto de acuerdo para servirse de él, y que un nombre de tales condiciones sólo consiste en una cierta articulación de la voz, sosteniendo por lo tanto que la naturaleza ha atribuido a los hombres un sentido propio, al mismo para los helenos que para los bárbaros. Entonces yo le he preguntado si Crátilo es verdaderamente su nombre o no lo es. Él confiesa que tal es su nombre. ¿Y el de Sócrates? Le dije. Sócrates me respondió, y respecto de todos los demás hombres, el nombre con que los designamos. ¿Es el de cada uno de ellos? No, dijo. Tu nombre propio no es Hermógenes, aunque todos los hombres te llamen así, y aunque yo le interrogo con el vivo deseo de comprender lo que quiere decir, no me responde nada que sea claro y se burla de mí. Finge pensar en sí mismo cosas que, si las hiciera conocer claramente, me obligaría sin duda a ser de su opinión y hablar como él habla. Por lo tanto, si pudiese Sócrates explicarme el secreto de Crátilo, te escucharía con mucho gusto, pero tendré mucho más placer aún en saber de tus labios y conscientes en ello qué es lo que piensas acerca de la propiedad de los nombres. No mames, está muy chingón esta parte, cabrón. Dice un antiguo proverbio que las cosas bellas son difíciles de saber, y ciertamente la ciencia de los nombres no es un trabajo ligero, dice Sócrates. Si yo hubiera oído en casa de Pródico la demostración a 50 dracmas por cabeza, que nada deja que desear sobre esa cuestión, como lo dice él mismo, no tendría ninguna dificultad en hacerte conocer acto continuo la verdad sobre la propiedad de los nombres, pero yo no le oí a este precio, pues sólo recibí la lección de un dracma, por consiguiente no puedo saber sobre los nombres lo que es cierto y lo que no lo es. Sin embargo, estoy dispuesto a unir mis esfuerzos a los tuyos, a los de Crátilo, a hacer las posibles indagaciones con vosotros. En cuanto a lo que dice de que Hermógenes no es verdaderamente tu nombre, créelo, no es más que una broma. Sin duda entiende que, persiguiendo constantemente la riqueza, no puedes nunca conseguirla. Sea de esto lo que quiera, no es fácil, como antes dije, ver claro en estas materias. Examinemos, por lo tanto, juntos si eres tú el que tiene razón o si es Crátilo. Respecto a mí, mi querido Sócrates, después de muchas discusiones, dice Hermógenes, con nuestro amigo y con muchos otros, no puedo creer que los nombres tengan otra propiedad que la que deben a la convención y consentimiento de los hombres. Tan pronto como alguno ha dado un nombre a una cosa, me parece que tal nombre es la palabra propia, y si, cesando de servirse de ella, la reemplaza con otra, el nuevo nombre no me parece menos propio que el primero. Así que, si el nombre de nuestros esclavos lo sustituimos con otro, el nombre sustituido no es menos propio que lo que era el precedente. La naturaleza no ha dado nombre a ninguna cosa. Todos los nombres tienen su origen en la ley y el uso, y son obra de los que tienen el hábito de emplearlos. Si este es un error, estoy dispuesto a instruirme y a tomar lecciones, no sólo de Crátilo, sino de todo hombre entendido cualquiera que él sea. Quizá dices verdad, querido Hermógenes, dice Sócrates, examinemos el punto. ¿Basta que dé uno un nombre a una cosa para que este nombre sea el de esta cosa? Así me lo parece, Sócrates. ¿Y es indiferente que esto lo haga en particular? ¿Un particular o un estado? Es indiferente. ¿Pero cómo? Si quiero nombrar la primera cosa que se me presente, por ejemplo, lo que llamamos hombre llamándolo caballo y lo que llamamos caballo llamándolo hombre, ¿un mismo ser tendrá el nombre de hombre para todo el mundo y para mí solo el de caballo? ¿Y el mismo ser tendrá el nombre de hombre para mí solo y el de caballo para todo el mundo? ¿Es esto lo que tú dices? Me parece que es así, Sócrates. Veamos, responde a lo siguiente. ¿Admites que haya algo que tú llames verdadero o que llames falso? Sí. Por consiguiente,
¿Existe un discurso verdadero y un discurso falso? Sin duda, Sócrates. El discurso que dice las cosas como son es verdadero, y el que las dice como no son es falso. ¿Estás de acuerdo, Hermógenes? Así es, Sócrates. Luego, ¿es posible decir mediante el discurso lo que es y lo que no es? Ciertamente. El discurso verdadero es verdadero por entero, mientras que sus partes no podrían ser verdaderas. No, sus partes son verdaderas igualmente. Sus grandes partes son verdaderas mientras que las pequeñas no lo son, o bien lo son todas. Creo que todas. ¿Y crees tú que haya en el discurso alguna otra parte más pequeña que el nombre? Ninguna más pequeña. ¿Pero el nombre no es parte de un discurso verdadero? Sí. ¿Luego esta parte es verdadera por lo que tú dices? Sí. ¿Pero la parte de un discurso falso no es falsa? Conforme. Luego, puede decirse del nombre que es falso o verdadero, puesto que puede decirse esto mismo del discurso. Pero desde que alguno da un nombre a una cosa, ¿es verdaderamente el nombre de esta cosa? Claro que sí, Sócrates. Luego, cada cosa tendrá tantos nombres como se le asignen y solo por el tiempo que se le asignen. Mi querido Sócrates, yo no reconozco en los nombres otra propiedad que la siguiente. Puedo llamar cada cosa con el nombre que yo le he asignado y tú con tal otro nombre que también le has dado a tu vez. Así que veo que en diferentes ciudades las mismas cosas tienen nombres distintos, variedad que se observa, lo mismo comparando helenos con helenos que helenos con bárbaros. Y bien, querido Hermógenes, ¿te parece que los seres son de tal naturaleza que la esencia de cada uno de ellos sea relativa a cada uno de nosotros? Según la proposición de Protágoras, que afirma que el hombre es la medida de todas las cosas, de manera que tales como me parecen los objetos, tales son para mí, y que tales como te parecen a ti, tales son para ti, o más bien crees que las cosas tienen una esencia estable y permanente. No mames. En otro tiempo, Sócrates, no sabiendo qué pensar, llegué hasta adoptar la proposición de Protágoras, pero no creo que las cosas pasen completamente como él dice. ¿Has llegado alguna vez a pensar que ningún hombre es completamente malo? Me he encontrado muchas veces en situaciones que me han hecho creer que hay hombres completamente malos, y en gran número, Sócrates. ¿Y qué? ¿No te parece igualmente que existen hombres completamente buenos? Son bien raros, Sócrates. ¿Pero sin embargo los hay? Sí. ¿Cómo lo explicas? ¿No es que los hombres completamente buenos son completamente sabios y que los hombres completamente malos son completamente insensatos? Eso es precisamente lo que yo pienso, Sócrates. Pero si Protágoras dice verdad, si es la verdad misma, la proposición de que tales como nos parecen las cosas, tales son. ¿Es posible que unos hombres sean sabios y los otros insensatos? No, ciertamente. Luego, a mi parecer, estás completamente persuadido de que, puesto que existe una sabiduría y una insensatez, es completamente imposible que Protágoras tenga razón. En efecto, un hombre no podría nunca ser más sabio que otro si la verdad no fuera para cada uno lo que le parece. ¿Estás conforme? Sí, Sócrates. Pero tú tampoco admites a Eutidemo que todas las cosas son las mismas a la vez y siempre para todo el mundo. En efecto, sería imposible que unos fuesen buenos y otros malos, si la virtud y el vicio se encontrasen igualmente y siempre en todos los hombres. Luego, si todas las cosas no son para todos de la misma manera a la vez y siempre, si cada objeto no es tampoco propiamente lo que parece a cada uno, no cabe la menor duda de que los seres tienen en sí mismos una esencia fija y estable. No existen con relación a nosotros, no dependen de nosotros, no varían a placer de nuestra manera de ver, sino que existen en sí mismos según la esencia que les es natural. Ahora bien, siendo los seres así, ¿pueden ser sus acciones de otra manera o más bien no son una especie de seres las acciones? Por consiguiente, las acciones se hacen también según su propia naturaleza y no según como queramos. Por ejemplo, he aquí una cosa que es preciso cortar. ¿La cortaremos como queramos y con lo que queramos?
No debemos, por el contrario, cortar como es natural cortar y como una cosa debe ser cortada, si queremos cortar en efecto y llevar a feliz término nuestra operación, y si nos ponemos en oposición con la naturaleza, ¿no nos expondremos a un chasco? Y si es preciso quemar alguna cosa, no pretenderemos quemarla de cualquier manera, sino de la manera que nos parezca buena, y la buena es la que se conforma con la naturaleza, que quiere que se queme y que una cosa sea quemada de una cierta manera y con un cierto instrumento. Y sucede lo mismo respecto a todas las demás acciones. Pero, ¿hablar no es también una acción? Entonces, si alguno habla sin otra regla que su capricho, ¿hablará bien? No es preciso, por el contrario, que diga las cosas como es natural decirlas, y que sean dichas sirviéndose del instrumento conveniente para hablar con verdad, mientras que, si procede de otra manera, se engañará y no hará nada de provecho. Pero nombrar en una parte de lo que llamamos hablar, los que nombran hablan, ¿no es cierto? Sin duda, Sócrates. Luego, nombrar es una acción, puesto que hablar es una acción que se refiere a las cosas, pero nos ha parecido que las acciones no dependen de nosotros, sino que tienen en sí misma una naturaleza propia. Luego es preciso nombrar las cosas como es natural nombrarlas, y nombrarlas con el instrumento conveniente, y no según nuestro capricho, si queremos al menos ser consecuentes con nosotros mismos, y si procedemos así, nombraremos efectivamente, si no, no. Veamos, ¿no decimos que el que quiere cortar tiene necesidad de lo que es necesario para cortar? Y el que quiere tejer tiene necesidad de lo que es preciso para tejer, y el que quiere horadar de lo que es preciso para horadar, y el que quiere nombrar tiene necesidad de lo que es preciso para nombrar. ¿Qué es lo que sirve para horadar? Un barreno, y para tejer una lanzadera, y para nombrar un hombre. Perfectamente, luego el nombre es también un instrumento. Y si yo te preguntara qué instrumento es la lanzadera, dirías aquel con el que se teje, ¿no es así? Pero al tejer, ¿qué se hace? ¿No se separa la trama de la urdimbre que estaban confundidas? Y lo mismo me dirás con respecto al barreno y a todos los demás instrumentos. ¿Y no puedes decirme otro tanto con respecto al nombre? Puesto que nombre es un instrumento. Cuando nombramos, ¿qué hacemos? Eso es lo que yo no puedo explicar, Sócrates. ¿No nos enseñamos algo los unos a los otros y no distinguimos por medio de ellos las maneras de ser de los objetos? Luego, el nombre es un instrumento propio para enseñar y distinguir los seres, como la lanzadera es propia para distinguir los hilos del tejido. ¿La lanzadera es un instrumento de arte de tejer? El tejedor hábil se servirá bien de la lanzadera, quiero decir como tejedor, y el maestro hábil se servirá del nombre, quiero decir como maestro. Cuando el tejedor emplea la lanzadera, ¿a quién debe esta lanzadera? Al carpintero. ¿Es todo hombre carpintero o lo es solo el que posee este arte? No, pues solo el que posee este arte. ¿Y el que barrena la madera, a qué artesano debe el barreno del que sirve? No, pues al herrero. ¿Y son todo el puto mundo es herrero o solo el que posee este arte? Solo el que posee este arte. Perfectamente, y cuando se sirve del nombre el maestro, ¿de quién es la obra que emplea? Eso es lo que yo no puedo decir. ¿No puedes decir quién nos suministra los nombres de que nos servimos? No, la verdad. ¿No te parece que es la ley la que nos los suministra? Es probable. Luego de la obra del legislador se sirve el maestro cuando se sirve del nombre. ¿Y crees tú que todo hombre es legislador o que lo es solo quien posee este arte? Es solo el que posee este arte, Sócrates. Luego no es árbitro todo el mundo, mi querido Hermógenes, de imponer nombres, sino que lo es solo el verdadero obrero de nombres, y este es al parecer el legislador, que es de todos los artesanos el que más escasea entre los hombres. Pues bien, examina ahora qué es lo que el legislador debe tener en cuenta para designar los nombres. Para este examen ten presente lo que antes dijimos. ¿Qué es lo que el carpintero tiene en cuenta para hacer la lanzadera? ¿No es la operación de tejer y no atiende la naturaleza de esta operación? Pero si la lanzadera se rompe en manos del obrero, construirá otra esforzándose en copiar la anterior, o bien se guiará por la idea
que sirvió de base a su primer trabajo para mejorarlo. A mi juicio se atendrá a la idea. Y esta idea no es justo y exacto llamarla la lanzadera en sí. La lanzadera en su momento no fue una idea perfectible, puesto que toda tela fina o basta de hilo o de lana o de cualquier otra materia no puede fabricarse sino con una lanzadera. Es preciso que el obrero haga todas las lanzaderas según la idea de la lanzadera, pero dando a cada una la forma que le haga más propia para cada género de tejido, y lo mismo sucede con todos los demás instrumentos. Después de haber encontrado el instrumento naturalmente propio para cada género de trabajo, el obrero debe echar mano de los materiales que se presten a ello, no según su capricho, sino según lo ordena la naturaleza. Por ejemplo, es preciso saber forjar con hierro el barreno propio para cada operación. Y en cuanto a la lanzadera, propia naturalmente para cada género de trabajo, debe saber componerla con la madera que corresponda, porque a cada género de tejido corresponde naturalmente una cierta lanzadera, y lo mismo sucede con absolutamente todo lo demás. Por consiguiente, es preciso, mi excelente amigo, que el legislador sepa formar con sonidos y sílabas el nombre que conviene naturalmente a cada cosa, que forme y cree todos los nombres fijando sus miradas en el nombre en sí, si quiere ser un buen instituidor de nombres, porque todos los legisladores no formen cada nombre con las mismas sílabas. No por eso debe desconocerse esta verdad. Todos los herreros no emplean el mismo hierro, aunque hagan el mismo instrumento para el mismo fin. Sin embargo, con tal que reproduzca la misma idea, de repente poco importa el hierro. Siempre será un excelente instrumento, ya se haya hecho entre nosotros o entre los bárbaros. Por lo tanto, lo mismo juzgarás del legislador, sea heleno o bárbaro, con tal que conformándose a la idea del nombre, de a cada cosa el que la conviene, pocos importan las sílabas de que sirva, no por eso dejará de ser un buen legislador, sea en nuestro país o sea en otro. ¿Quién decidirá si a un trozo de madera se le ha dado la forma propia de una lanzadera? ¿Será el que la ha hecho, el carpintero, o el que debe servirse de ella, el tejedor? Lo más probable, Sócrates, es que sea el que se ha de servir de ella. ¿Y quién es el que debe servirse de la obra de un fabricante de liras? ¿No será que es el más capaz de presidir el trabajo del obrero y de juzgar enseguida si la obra está bien o mal ejecutada? ¿Quién es ese juez? ¿El tocador de lira? ¿Y quién es el que debe servirse de la obra del constructor de naves? El piloto. ¿Y quién vigilará mejor el trabajo del legislador y juzgará con más acierto si ha obrado bien, sea entre nosotros, sea entre los bárbaros? ¿No es el mismo que debe servirse de él, o sea, nosotros? Sí. ¿Y el que debe servirse de él no es el que posee el arte de interrogar? El arte de interrogar, no mames. ¿Y también el arte de responder? No mames. De repente no tenemos ni siquiera la puta idea de interrogar, de indagar para poder llegar a una respuesta. De repente nos atenemos a todas las respuestas que vemos en el Google o en la tele, o que nos dijo nuestro maestro o nuestro compa, el más pendejo pero el más con más liderazgo entre nuestra banda. Y luego, de no saber y no tener la capacidad de interrogar, de repente tampoco tenemos la habilidad de responder, y probablemente tenemos dentro de nosotros las respuestas a muchas cosas. Sin embargo, esas respuestas se quedan ahí sepultadas por nuestros prejuicios, sepultadas por las manipulaciones, sepultadas por nuestra indiferencia, sepultadas por nuestra falta de confianza en nosotros mismos, en nuestra inseguridad, por no ser políticamente correctos, y no tenemos el arte de responder. Y de repente tenemos las respuestas y nos las callamos porque nos da pena. Porque qué tal que nos equivocamos, porque qué tal que se burlan de nosotros, porque qué tal que alguien nos contradice, porque qué tal que alguien nos hace ver como si fuéramos unos pendejos. Ese es el mayor de nuestros miedos y esa es la mayor de nuestras barreras.
no tenemos el arte de interrogar, pero tampoco tenemos el arte de responder. Y no tanto de responderles a otros, sino de respondernos a nosotros mismos. Verga. ¿Y al que posee el arte de interrogar y de responder no le llamas dialéctico? Pero el carpintero no tiene precisión de construir el timón bajo la vigilancia del piloto, si quiere que el timón llene su objetivo. Es justo. Y el legislador en la designación de los nombres no es indispensable que tome por maestro a un dialéctico si quiere designarlos convenientemente. No es este, mi querido Hermógenes, un negocio sencillo, porque la institución de nombres no es tarea para un cualquiera, ni para gente sin talento, y Crátilo habla bien cuando dice que hay nombres que son naturales a las cosas, y que no es dado a todo el mundo ser artífice de nombres, y que sólo es competente el que sabe qué nombre es naturalmente propio a cada cosa, y acierta a reproducir la idea mediante las letras y las sílabas. Nada tengo que oponer, Sócrates, a lo que acabas de decir. Sin embargo, es difícil darse por convencido desde luego, y creo que me convencerías mejor si me explicases cuál es esta propiedad de los nombres, fundada, según tu opinión, en la naturaleza. Yo, excelente Hermógenes, no me atrevo a tanto, y olvidas lo que decía antes, que ignorante de estas cosas estaba pronto a examinarlas contigo. Eso de repente pasa, de repente nosotros tenemos una duda y vamos con quien en teoría la sabe, pero en algún momento, cuando este que se supone que debería saber algo, nos cuestiona y nos hace pensar para en algún momento probablemente nosotros mismos encontremos la respuesta, ellos de repente tergiversan las palabras del que en teoría sabe, y en ese momento le fincan la responsabilidad, y cuando alguien más pregunta, oye, ¿cuánto es 2 más 2? 4, ¿pero por qué? Ah, es de que él me dijo. Y nunca asumimos nuestra puta responsabilidad. Nunca, cabrones. Siempre estamos a la expectativa de colgarnos de alguien que sepa más para poderlo culpar. Bueno, pero el resultado de nuestras comunes indagaciones es que, al contrario de lo que creíamos al principio, nos parece ahora que el nombre tiene una cierta propiedad natural y que todo hombre no es apto para dar a las cosas nombres convenientes. Sentado esto, debemos indagar, puesto que desea saber en qué consiste la propiedad del nombre. Pues bien, vamos a examinarlo, pero ¿cómo es preciso examinarlo? El medio más propio para llegar a este resultado, mi querido amigo, es el siguiente: dirigirse a los hombres hábiles, pagarles bien y además de la paga darles las gracias. Los hombres hábiles son los sofistas, los manipuladores, los que cobran por enseñarte, entre comillas. Tú, hermano Calias, que les ha dado gruesas sumas, pasa por sabio, y puesto que tú no posees parte alguna del patrimonio de tu familia, es preciso que halagues a tu hermano y le suplicas que te haga conocer esta propiedad de los nombres que le enseñó Protágoras. Sería de mi parte una extraña súplica, Sócrates, si después de haber rechazado absolutamente la verdad de Protágoras, diese yo algún valor a las consecuencias de esta verdad. ¿No te agrada este medio? Pues entonces vamos en busca de Homero y de los demás poetas. ¿Y qué dice Homero de la propiedad de los nombres y en qué pasaje? En muchos los más extensos y bellos son aquellos en los que distingue, respecto de un mismo objeto, el nombre que le dan los hombres y el que le dan los dioses. ¿No crees que Homero en estos pasajes nos dice cosas notables y admirables sobre la propiedad de los nombres? Porque es evidente que los dioses emplean los nombres en su sentido propio, tal como le ha hecho la naturaleza. ¿No es esto lo que piensas? Creo que si los dioses nombran ciertas cosas, las nombran con propiedad. Pero ¿de qué cosa quieres hablar, Sócrates? Ese río que bajo los muros de Troya tiene un combate singular con Hefaisto, ¿no sabes que Homero dice que los dioses le llaman Janto y los hombres Escamandrio? Pues bien, ¿no crees que importa saber por qué a este río le llaman con más propiedad Janto que Escamandrio? O si quieres, fíjate en ese pájaro del que dice el poeta:
Los dioses le llaman Calcis y los hombres Simindis. ¿Crees tú que no sea interesante saber por qué se le llama Calcis con más propiedad que Simindis? Y lo mismo sucede con la colina Batieia, llamada también Mirine, y con otros 1000 ejemplos, tanto de este poeta como de otros, pero quizá estas son dificultades que ni tú ni yo podemos resolver, mas los nombres de Escamandrio y de Astianacte, que según Homero son los del hijo de Héctor, están más a nuestro alcance y es más fácil descubrir la propiedad que les atribuye. ¿Conoces los versos donde están los nombres de que te hablo? ¿Cuál de estos dos nombres te parece que Homero juzgó más propio para el joven Astianacte o Escamandrio? Razonemos de esta manera. Si se te preguntare, ¿son los más sabios los que dan los nombres con más propiedad o son los menos sabios? Los más sabios, Sócrates. Hablando en general, ¿son las mujeres las que te parecen más sabias en las ciudades o los hombres? Los hombres, dice Hermógenes. Pero ¿sabes que Homero dice que el joven hijo de Héctor era llamado Astianacte por los troyanos, y es claro que era llamado Escamandrio por las mujeres, puesto que los hombres le llaman Astianacte? Pero ¿Homero juzgaba a los troyanos más sabio que a sus mujeres? Así lo creo, Sócrates. Luego debía parecerle el nombre de Astianacte más propio que el de Escamandrio. Indaguemos la razón. ¿Pero no nos la da él mismo mejor que ningún otro? Dice, él solo defendía las puertas y los altos muros. Parece por consiguiente que se llamaba con razón al hijo del Salvador el Astianacte, de lo salvado por su padre, como lo hace Homero. ¿Cómo? ¿En qué consiste que yo no estoy seguro de comprender esto y tú lo comprendes, Hermógenes? Por Zeus tampoco lo comprendo yo. Y bien, mi querido amigo, ¿no será Homero mismo el que ha dado este nombre de Héctor al héroe troyano? ¿Por qué dices eso, Sócrates? Porque este último nombre me parece muy análogo al de Astianacte, y ambos se parecen de un modo singular a voces helénicas. Anax y Héctor significan poco más o menos la misma cosa, y son igualmente nombre de reyes, en efecto de lo que un hombre seguramente es igual jefe y poseedor, porque dispone a su voluntad, es dueño de ello. Pero quizá crees que no digo cosa que merezca la pena y que es una ilusión mía el creer haber encontrado algún rastro de la opinión de Homero acerca de la propiedad de los nombres. A mi parecer estás en buen camino, Sócrates. Verdaderamente es exacto, si no me engaño, llamar león a la descendencia del león y caballo a la descendencia del caballo. No hablo de los monstruos como sucedería si de un caballo naciese otra cosa que un caballo, sino que hablo de la descendencia natural de cada raza. Si un caballo produjese contra naturaleza la descendencia natural de un buey, se llamaría a ésta no potro sino becerro. Lo mismo sucede con el hombre. Es preciso que su descendencia sea la de un hombre y no la de ninguna otra especie, para merecer el nombre de hombre. Lo mismo sucede con los árboles y con todo lo demás. ¿No crees esto así, Hermógenes? Sí, así lo creo. Bien dicho, pero ten cuidado, sin embargo no sea que te sorprenda. El mismo razonamiento prueba que el vástago de un rey debería ser llamado rey. Por lo demás, que una cosa sea expresada por tales o cuales sílabas, poco importa, ni tampoco que se añada o que se quite una letra. Basta que la esencia de la cosa domine en el nombre que se manifieste en él. ¿Qué cosa quieres decir, Sócrates? Una muy sencilla. Sabes que designamos las letras por los nombres y no por sí mismas, excepto 4. En cuanto a las demás, vocales o consonantes, sabes que añadimos a ellas otras letras para formar nombres, y si hacemos predominar en cada nombre la letra que designa, se le puede llamar con razón el nombre propio de la letra. Por ejemplo, beta, ya ves que la adición de la N y de la T y de la A son caracteres griegos, no impiden que la palabra entera exprese claramente la letra que el legislador ha querido designar. Hasta este punto ha sobresalido en el arte de nombrar las letras. ¿Y no deberemos razonar del mismo modo respecto al rey? De un rey nacerá un rey, de un hombre bueno debería nacer un hombre bueno, de un hombre hermoso y así lo demás. De cada raza nacerá
un ser de la misma raza, salvo los monstruos, y por lo tanto será preciso emplear los mismos nombres, pero como es posible variar las sílabas, puede suceder que el ignorante tome como diferentes nombres semejantes, así como medicamentos distintos por el color o por el olor nos parecen diferentes aunque sean semejantes, mientras que el médico, que sólo considera la virtud de estos medicamentos, los juzga semejantes, sin dejarse engañar por circunstancias accesorias. Lo mismo sucede al que posee la ciencia de los nombres. Considera su virtud y no se turba porque se añade o se quita o se trasponga alguna letra, y aunque se exprese la virtud del nombre por letras completamente diferentes, por ejemplo, los dos nombres que hemos hablado antes, Astianacte y Héctor, no tienen ninguna letra en común y sin embargo significan la misma cosa. ¿Y qué relación hay en cuanto a las letras entre estos nombres y el de Arquépolis? Y sin embargo todo el mismo sentido. ¿Cuántos nombres no hay que significan igualmente un rey? ¿Cuántos que significan un general como Agis, Polemarco, Eupolemo? Otros designan un buen médico. Otros muchos podríamos nombrar que con sílabas y letras diferentes expresan por su virtud la misma cosa. ¿Estás de acuerdo, Hermógenes? Sí. Los seres que nacen según la naturaleza deben ser llamados con los mismos nombres, pero si nace algún ser contra natura que pertenece a la especie de los monstruos, si de un hombre bueno y piadoso nace un impío, como en el caso precedente en el que un caballo produce lo propio de un buey, ¿no es cierto que será indispensable darle el nombre no del que lo ha engendrado, sino del género al que pertenece? Es cierto. Luego, si de un hombre piadoso nace un impío, ¿será preciso darle el nombre de su género? Evidentemente. No se le llamará ni Teófilo, amigo de Dios, ni Mnesiteo, que se acuerda de Dios, ni ninguna otra cosa análoga, sino que se le dará un nombre que signifique todo lo contrario si se ha de atender a la propiedad de los términos. Así, Orestes, mi querido Hermógenes, me parece una palabra bien aplicada, ya sea la cualidad o ya sea algún poeta el autor de ella, porque expresa el carácter bravío y salvaje de este personaje y todo lo que tiene de montaraz. Así me lo parece, Sócrates, el nombre que se dio a su padre es también perfectamente natural. En efecto, Agamenón tiene el aire de un hombre duro para el trabajo y la fatiga. Una vez resuelto a ello y capaz de llevar a cabo sus proyectos a fuerza de virtud, la prueba de esta indomable firmeza está en su larga estancia delante de Troya, a la cabeza de tan numeroso ejército. Era un hombre admirable por su perseverancia. He aquí lo que expresa el nombre de Agamenón. Quizá el nombre de Atreo no es menos exacto. La muerte de Crisipo y su crueldad con Tiestes son cosas funestas y ultrajantes para la virtud. Este nombre, sin embargo, tiene un sentido un poco inverso y como oculto, lo que hace que no descubre a todo el mundo el carácter del personaje, pero los que saben interpretar los nombres conocen bien lo que quieren decir. Atreo, en efecto, ya se le haga derivar inflexible, intrépido, ultrajante. En todo caso, este nombre es perfectamente propio. El nombre dado a Pélope me parece también lleno de exactitud y expresa en efecto que un hombre que no ve más de lo que está cerca de él merece que se le llame así. ¿Cómo es eso? De esta manera, cuéntase que este hombre, cuando hizo perecer a Mirtilo, no pensó en el porvenir ni previó el cúmulo de desgracias que preparaba su posteridad, sólo vio lo más próximo, lo presente, lo que se expresa por el término, y de aquí Pélope, y puso cuanto estaba de su parte para llegar a ser esposo de Hipodamia. Con respecto a Tántalo, ¿quién no tendrá por justo y natural este nombre, si es cierto lo que se cuenta de este personaje? Por lo pronto, durante su vida tuvo que soportar primero las más terribles desgracias y más tarde la ruina de su patria. Después de su muerte sufre en los infiernos el suplicio de la roca suspendida sobre su cabeza, que tenía una singular conformidad con su nombre. No es inverosímil que la casualidad de la tradición le haya dado este nombre, a la manera de una persona que, queriendo llamarle muy desgraciado, hubiese disimulado un poco y le hubiera llamado Tántalo. El nombre de su padre, Zeus, me parece admirablemente escogido, pero no es fácil penetrar en su sentido.
El nombre de Zeus encierra el todo en un discurso, el solo todo en un discurso. Le hemos dividido en dos partes de que indistintamente hacemos uso, diciendo tan pronto Sina como día. Reunidos estos dos términos expresan la naturaleza del Dios y tal debe ser, como hemos dicho, la virtud del nombre. En efecto, para nosotros y para todos los seres que existen, no hay otra verdadera causa de la vida que el Señor y Rey del universo. No podía darse a este Dios un nombre más exacto que el de aquel por el que viven todos los seres vivos, pero como dije antes, este nombre único ha sido dividido en dos diferentes. Que Zeus sea el hijo de Cronos parecerá al pronto una cosa impropia, pero es muy racional pensar que Zeus desciende de alguna inteligencia superior. Ahora bien, la palabra Coros significa no hijo, sino lo que hay de puro y sin mezcla en la inteligencia, pero Cronos mismo es hijo de Uranus, el cielo. Según la tradición, la contemplación de las cosas de lo alto se le llama con razón Uranía, es decir, que contempla las cosas desde lo alto. De aquí procede, mi querido Hermógenes, según dicen los que son entendidos en las cosas celestes, el espíritu puro, y por esto el nombre de Uranus le ha sido dado con mucha propiedad. Si recordase la genealogía de Hesiodio y los antepasados de los dioses que acabo de citar, no me cansaría de hacer ver que sus nombres son perfectamente propios, y seguiría hasta hacer la prueba del punto a que podría llegar esta sabiduría que me ha venido de repente sin saber por dónde, y que no sé si debo dar o no por concluida. Verdaderamente, Sócrates, se me figura que pronuncias oráculos a manera de los inspirados. Creo con razón, mi querido Hermógenes, que semejante virtud me ha venido de la boca de Otrifón de Prospalte. De esta mañana no le he abandonado, prestándole oído atento. Es muy posible que en su entusiasmo no se haya contentado con llenar mis oídos con su divina sabiduría, y que se haya apoderado también de mi espíritu. He aquí, a mi parecer, el mejor partido que debemos tomar. Usemos de esta sabiduría por hoy y prosigamos hasta el fin nuestro examen sobre los nombres. Mañana, si en ello convenimos, procederemos a las expiaciones y nos purificaremos si encontramos alguno que nos ayude, sea sacerdote o sofista. A la obra, pues. Pero ¿por dónde quieres que comencemos nuestra indagación, Hermógenes, ya que hemos adoptado un cierto método para saber si los nombres prueban por sí mismos que no son productos de la casualidad, sino que tienen alguna propiedad natura? Los nombres de los héroes y de los hombres podrían inducirnos a error. Muchos, en efecto, son tomados de sus antepasados y ninguna relación tienen con los que los reciben, como dijimos ya al principio, y otros son la expresión de un voto. Por ejemplo, Eutíquidis, afortunado; Socia, salvado; Teófilo, amado de los dioses, y muchos más. Creo que debe dejarse aparte esta clase de nombres. Es muy probable que los verdaderamente propios se encuentran entre los que se refieren a las cosas eternas y al orden de la naturaleza, porque en la formación de estos nombres ha debido ponerse mayor cuidado, y no es imposible que algunos hayan sido formados por un poder más divino que el de los hombres. No es posible hablar mejor, Sócrates. ¿No es oportuno comenzar por los dioses e indagar por qué razón se les ha podido dar con propiedad el nombre de Theoi? Muy bien, he aquí lo que sospecho. Los primeros hombres que habitaron la Helade no reconocieron, a mi parecer, otros dioses que los que hoy día admiten la mayor parte de los bárbaros, que son el sol, la luna, la tierra, los astros y el cielo. Como los veían en un movimiento continuo, siempre corriendo, Theonta, a causa de esta propiedad de correr, los llamaron Theoi, y con el tiempo las nuevas divinidades que concibieron fueron designadas con el mismo nombre. ¿Te parece que esto que digo se aproxima a la verdad? Me parece que sí. ¿Qué deberemos examinar ahora? Evidentemente los demonios, los héroes y los hombres. Veamos los demonios. Verdaderamente, Hermógenes, ¿qué puede significar este nombre, los demonios? Mira que si lo pienso, mira si lo que pienso te parece acertado. ¿Sabes a quién llama Hesíodo demonios? ¿No? ¿Tampoco te acuerdas qué dice de la primera raza de hombres que era de oro? De eso sí me acuerdo. El poeta se explica de esta manera.
Desde que la muerte ha extinguido esta raza de hombres se les llama demonios, habitantes sagrados de la tierra, bienhechores, tutores y guardianes de los hombres mortales. ¿Y bien qué significa esto? Que no creo que Hesíodo quiera decir que la raza de oro estuviese formada con oro, sino que era buena y excelente, y lo prueba que a nosotros nos llama raza de hierro, porque no somos tan buenos. ¿Crees que si entre los hombres de hoy se encontrase uno bueno, Hesíodo lo colocaría en la raza de oro? ¿Y los buenos son otra cosa que los sabios? Esto basta, en mi juicio, para dar razón del nombre de demonios. Si Hesíodo los llamó demonios fue porque eran sabios y hábiles, daemones. No mames. Palabra que pertenece a nuestra antigua lengua. Lo mismo Hesíodo que todos los demás poetas tienen mucha razón para decir que en el instante de la muerte el hombre verdaderamente bueno alcanza un alto y glorioso destino, recibiendo su nombre de su sabiduría, y es así como se convierten en demonios. Y yo afirmo a mi vez que todo lo que es demonio o daemón, es decir, un hombre de bien, es verdaderamente demonio durante su vida y después de la muerte, y que este nombre les conviene propiamente. No puedo menos que alabar lo que dice Sócrates, pero ¿qué son los héroes? No es punto difícil de comprender, esta palabra se ha modificado muy poco y demuestra que los héroes toman su origen del amor. Verga. ¿Qué quieres decir con eso? ¿No sabes que los héroes son semidioses? Ah, cabrón. Es decir, que todos proceden del amor, ya de un dios con una mortal, ya de una mortal con una diosa. Si quieres que me refiera a la antigua lengua ática, entonces me entenderás mejor. Verás que el nombre de amor al que deben los héroes su nacimiento se ha modificado muy poco. He aquí cómo es preciso explicar los héroes, o si no hay que decir que eran sabios y oradores, versados en la dialéctica y particularmente hábiles para interrogar, porque significaba hablar. Como decíamos, resulta que en la lengua ática son oradores o disputadores, y la familia de los oradores y de los sofistas es nada menos que la raza de los héroes. Esto es fácil de concebir, pero es más difícil saber por qué a los hombres se les llama antropoi. ¿Puedes tú explicarlo? ¿Cómo podría hacerlo, mi querido Sócrates? Aunque fuese capaz de dar esta explicación, no lo haría porque estoy persuadido de que tú lo encontrarás mejor que yo. Está visto, a lo que veo, que tienes fe en la inspiración de Otrifón. Completamente, Sócrates. Es una fe fundada. Creo en efecto tener en el espíritu una idea buena, y corre el riesgo, si no estoy en guardia, de encontrarme hoy más sabio aún de lo que es menester. Escucha lo que voy a decir. Por de pronto es preciso hacer una observación con motivo de los nombres. Muchas veces cuando queremos nombrar una cosa, añadimos letras a los nombres, o las quitamos o mudamos el lugar de los acentos. Por ejemplo, Difilos, querido de Zeus, para formar un nombre de esta locución hemos quitado la segunda T y la sílaba de en medio que tenía el acento. La hemos hecho grave, Difilos, y otras veces, por el contrario, añadimos letras y sobre una sílaba grave colocamos el acento agudo. De una de estas modificaciones es de donde ha salido el nombre de los hombres. Si yo no me engaño, se ha formado un nombre de una locución de la que se ha suprimido una letra y hecho grave la sílaba final. ¿Qué quieres decir con eso? Lo siguiente, este nombre, antropos, significa que los demás animales ven las cosas sin examinarlas ni dar razón de ellas ni contemplarlas, anatrei, mientras que cuando el hombre ha visto una cosa, eureke, no mames, lo que expresa igualmente la palabra o pupe, la contempla y se da razón de ella. El hombre es el único entre los animales a quien puede llamarse con propiedad antropos, es decir, contemplador de lo que ha visto, anatrón a apopen. Y bien, ¿quieres ahora que yo te pregunte acerca de los nombres que quisieras conocer? Con mucho gusto. He aquí una cosa que parece resultado de lo que acaba de decirse. Hay en efecto en el hombre lo que llamamos alma, suje, y el cuerpo, suma. Sin duda, tratemos de explicar estas palabras que hemos hecho con las demás.
¿Quieres que examinemos cómo el alma ha merecido que se le llame y que enseguida veamos lo relativo al cuerpo? Sí, a juzgar por lo que a primera vista me parece, he aquí cuál pudo ser el pensamiento de los que han creado el nombre de alma, suje. Mientras el alma habita en el cuerpo es causa de la vida de éste, es el principio que le da la facultad de respirar y que le refresca, y tan pronto como este principio refrigerante le abandona, el cuerpo se destruye y muere. He aquí, en mi opinión, por qué ellos lo han llamado psuje, pero aguardo un poco, me parece entrever una explicación que habrá de parecer más aceptable a los amigos de Eutrifón. Con respecto a lo que acabo de dar, temo que la desprecien y la juzguen demasiado grosera. Mira ahora si ésta será de tu gusto. Habla, Sócrates. ¿Qué es lo que a tu parecer mantiene la naturaleza de nuestro cuerpo y le transporta hasta el punto de hacerla vivir y andar? ¿No es el alma? Es el alma, Sócrates. ¿Y qué? ¿Crees con Anaxágoras que la naturaleza en general está gobernada y sostenida por una inteligencia y un alma? Así lo pienso. ¿No se podía dar este poder que transporta y mantiene la naturaleza otro nombre mejor que fuseje, y bien puede decirse con más elegancia suje? Perfectamente esta nueva interpretación me parece más ingeniosa que la otra. Lo es en verdad, pero la palabra tal como ha sido formada al principio parece ridícula. Ahora, ¿cómo explicaremos la palabra que sigue? La palabra suma, cuerpo. Puede hacerse de muchas maneras, ya modificándola un tanto, ya tomándola como es. Algunos dicen que el cuerpo es la tumba del alma y que está allí como sepultada durante esta vida. Se dice también que por medio del cuerpo el alma expresa todo lo que expresa y que a causa de esto se le llama justamente cima, pero, si no me engaño, los partidarios de Orfeo aplican esta palabra a la expiación de las faltas que el alma ha cometido. Ella está encerrada en el recinto del cuerpo, como en una prisión en que está guardada. El cuerpo, como lo indica la palabra, es para el alma hasta que ésta ha pagado su deuda, el guardador, sin que haya necesidad de alterar una letra. Estos puntos están suficientemente aclarados, pero respecto de los nombres de los dioses, ¿no podríamos, como hicimos antes con el de Zeus, examinar en igual forma cuál puede ser su propiedad? La mejor manera de examinar si fuéramos prudentes sería confesar que nosotros nada sabemos ni de la naturaleza de los dioses ni de los nombres con que se llaman a sí mismos, nombres que sin dudar son la exacta expresión de la verdad. Después de esta confesión, el partido más razonable es llamar a los dioses como la ley quiere que les llamen en los preces, y darles nombres que les sean agradables, reconociendo que nada más sabemos. En mi opinión, esto es lo más sensato que podemos hacer. Entreguémonos pues, si quieres, al examen en cuestión, pero comenzando por protestar ante los dioses que no indagaremos su naturaleza, para lo cual nos reconoceremos incapaces, y que sólo nos ocuparemos en la opinión que los hombres han formado de los dioses y en cuya virtud les han dado sus nombres. En esta indagación nada hay que pueda provocar su cólera. No puede hablarse con más cordura, Sócrates, hagámoslo así. Comenzaremos por Vesta, según es la ley. ¿Cuál podría ser el pensamiento del que la nombró? Me parece, mi querido Hermógenes, que los primeros que instituyeron los nombres no eran espíritus despreciables, sino antes bien espíritus sublimes y de gran penetración. ¿Por qué lo dice Sócrates? Porque la institución de los nombres sólo puede ser obra de hombres de recta condición, que se tome cualquiera el trabajo de considerar también los nombres extranjeros, y verá que no hay nada que no pueda darse explicación. Así lo que llamamos nosotros ousia, otros lo llaman esia y otros oosia. Por lo pronto se ha podido muy bien, en vista del segundo de estos términos, llamar la esencia de las cosas estia, y si designamos por estia todo lo que tiene esencia, se sigue que Vesta es nombrada con propiedad, porque resulta que nosotros igualmente hemos dicho en otro tiempo esia por ousia. Además, si nos fijamos en las ceremonias de los sacrificios, no se dudará que tal
ha debido ser el pensamiento de los inventores de este nombre. En efecto, era natural que Hesia fuera invocada antes que todos los dioses en los sacrificios, por lo que la habían nombrado la esencia de las cosas. En cuanto a lo que dicen por Bosia, quizá han creído con Heráclito que todo pasa y que nada subsiste, siendo el principio que pone las cosas en movimiento, el principio de impulsión, la causa de este flujo perpetuo. Han debido creer oportuno llamada uusia. Mas para gentes que nada entienden, es bastante lo dicho sobre este punto. Después de Hesia conviene examinar Rea y Cronos, si bien ya hemos dado explicaciones sobre el nombre de este último, pero quizá valga bien poco lo que voy a decir. Mi querido amigo, tengo en el espíritu todo un enjambre de sabias explicaciones. Parecerán sin duda ridículas, sin embargo no dejan de ser verosímiles. Creo observar que Heráclito ha expresado con sagacidad ideas muy antiguas que verdaderamente se refieren a Cronos y a Rea y que Homero había expresado ya. ¿Qué quieres decir con eso, Sócrates? Heráclito dice que todo pasa y que nada permanece, y comparando las cosas con el curso de un río dice que no puede entrarse dos veces en un mismo río, porque el río cambia. Y bien, ¿te parece que difiere de la opinión de Heráclito el que ha dado por antepasados a los demás dioses Rea y Cronos? ¿Crees que ha sido una casualidad el haber dado a estas dos divinidades los nombres de corredores? ¿No dice Homero a su vez el océano padre de los dioses y la madre Tetis? Hesíodo me parece hablar en el mismo sentido. En fin, Orfeo en cierto pasaje se expresa de esta manera: el océano con su flujo y reflujo majestuoso se une al primero por ser el himeneo con su hermana Tetis nacida de la misma madre. Mira cómo todas estas citas concuerdan y se amoldan a la doctrina de Heráclitos. Se me figura que tienes razón, Sócrates, pero el nombre de Tetis no veo lo que quiere decir. Pues se explica casi por sí mismo, no es más que el nombre del manantial un poco disimulado, porque las palabras daitaumenón, lo que salta, y eutomenón, lo que corre, nos dan la idea de un manantial. Pues bien, la combinación de estas dos palabras se ha formado la de Tetis. ¿Por qué no? ¿A qué pasaremos ahora? De Zeus ya hemos hablado. Hablemos entonces de sus hermanos Poseidón y Plutón, y también del segundo nombre con que éste es conocido. Creo que el inventor de la palabra Poseidón se le ocurrió por la siguiente circunstancia. Según caminaba, la mar detuvo sus pasos y no le permitió pasar adelante, siendo para él como una cadena puesta a sus pies. Llamó al dios que preside a este poder Poseidón, es decir, que es una cadena para los pies, Poseidesmos on, y se habrá añadido ei por pura elegancia, y quizá en lugar de la o había primitivamente dos, y significaba entonces el día que lo sabe todo. Quizá también de la acción de conmover, la tierra se le ha llamado el que conmueve, o se habrá añadido una pi. En cuanto a Plutón, su nombre procede de que es el que da la riqueza, Ploutos, porque ella sale del seno de la tierra. El otro nombre de este dios, Aides, según opinión de la mayor parte de los hombres, expresa lo invisible, y como este nombre inspira terror, prefieren llamarle Plutón. Creo que los hombres se engañan de muchas maneras respecto del poder de este dios y que no hay fundamento para temerle tanto. El motivo de este temor es que una vez muerto el hombre, baja a sus estancias sin esperanza de volver, y es así como el alma, abandonando el cuerpo, se traslada cerca de este dios. Yo creo que hay una maravillosa concordancia entre el poder de este dios y su nombre. Voy a decirte lo que pienso y respóndeme, por favor. ¿Cuál es el lazo más fuerte para retener en un punto a un animal cualquiera? ¿Cuál es el lazo más fuerte para retener en un punto a un animal cualquiera? ¿Es la necesidad o el deseo? No mames, cabrón, no mames. El deseo, Sócrates. ¿No crees que muchos huirían si el dios no retuviera con el lazo más fuerte a los que han bajado a su morada? Por el deseo los encadena, puesto que los encadena por el lazo más fuerte y no por la necesidad. Pero no hay muchas clases de deseos, pero es mediante el deseo más poderoso
de todos por el que Dios los encadena, puesto que debe retenerlos con el lazo más poderoso. Y hay un deseo más poderoso que el del hombre que entra en una relación con otro hombre con la esperanza de hacerse mejor. Concluyamos de todo esto que ninguno de los que han partido de este mundo aspira a volver a él, ni aun en las sirenas, sino que están como encantadas, lo mismo que todos los demás. Tan magníficos son los discursos que Aides les dirige. Este Dios, como se ve, es un sofista consumado, así como es un gran bienhechor por los que están cerca de él, puesto que hasta los habitantes de la tierra envía también magníficos tesoros. Y es preciso, pues, que allá abajo posea riquezas en abundancia, y he aquí de donde le viene el nombre de Plutón. Por otra parte, rehusando la sociedad de los hombres entorpecidos con sus cuerpos, y entrando en comercio con aquellos cuya alma está libre de todos los males y de todas las pasiones del cuerpo, ¿no te parece que Plutón se muestra como un verdadero filósofo? Comprendió bien que le sería fácil retener hombres de esta naturaleza encadenándoles mientras el deseo de la virtud, y que mientras se viesen envueltos en la estupidez y locura del cuerpo, no conseguiría mantenerlos cerca de sí, aun cuando Cronos los encadenase con los lazos que llevan su nombre. Y el nombre de Átoms, mi querido Hermógenes, no es probable que se dedujera de Aides tenebroso el poder que este dios tiene de conocer. Edenai, todo lo que es bello es el que ha inclinado el legislador a llamarle Aides. Sea así. Creo que se llama así Dimeter creo que se llama así a causa de los alimentos que nos da como una madre. Jupa es una divinidad amable. Quizá también, preocupado con las cosas del cielo, el legislador ha querido ocultar bajo este nombre el de aire, descomponiéndole un poco, poniéndole la letra del principio al fin, lo que se hace patente cuando se pronuncia muchas veces seguidas. Un hombre, lo mismo que el de Apolo, inspira gran terror a la mayor parte de los hombres. Y este es, a mi parecer, por qué se ignoran las propiedades de los hombres. Y sin embargo, en mi opinión, tal nombre tiene una maravillosa relación con los atributos de este Dios. Trataré de hacerte conocer lo que pienso. No hay nombre que mejor pueda dar a conocer por una sola palabra los 4 atributos de este Dios, ni que pueda más claramente expresar la música, la adivinación, la medicina y el arte de lanzar las flechas. Apolo. Explícate por qué me hablas de un hombre ciertamente extraordinario, de un hombre lleno de armonía como conviene a un Dios músico. Por lo pronto, las evacuaciones y las purificaciones ya de la medicina, ya de la adivinación, las fumigaciones de azufre en el tratamiento de las enfermedades y en las operaciones adivinatorias, y las abluciones y de las aspersiones, todas estas prácticas no tienen otro objeto que el de hacer al hombre puro de cuerpo y alma, ¿no es cierto? Luego el Dios que purifica, que lava, Apolón, que libera, Apolón, de los males del alma y el cuerpo, ¿no será Apolo? Por lo tanto, a causa de la liberación y de la purificación de todos estos males que él verifica en calidad de médico, puede llamársele con razón Apoulón, con relación a la adivinación y a lo verdadero, y a lo simple, tu Aplón, que es una misma cosa, con razón se le llamaría, como le llaman con mucha exactitud los tesalienses. Todos en efectos le denominan Aplún. Hábil en el arte de lanzar flechas y de dar en el blanco, es el que lanza siempre un tiro certero. En cuanto al arte musical, hagamos por lo pronto una observación. Sucede muchas veces como en Acoloutus, Acoitis, que la letra A tiene el mismo sentido que el adverbio homou, y de esta manera la palabra en cuestión expresa el movimiento que tiene lugar con igualdad. No pinches mames. Y de esta manera, todavía le quedan más de 30 hojas a este capítulo, pero ya llevamos 1 hora de este tema. Si les interesa saber cómo culmina este capítulo, pues compren los pinches diálogos de Platón, y en una de esas quizá ustedes pueden comprender mejor lo que yo después de 5 veces no he comprendido. Solo sabemos que no sabemos nada.